Aleluya, gloria, gloria, gloria al Señor para siempre, bendito sea su nombre. Bendecido sea Dios para siempre. Bueno, pues el tema que estamos tocando a lo largo de esta semana, que son 6 grabaciones, estamos tocando el tema primordial de lo que es la hermenéutica bíblica, gloria al Señor, y vamos a intentar pues hacer algunas grabaciones más sobre el tema que estamos tratando, que es el tema de la hermenéutica. Recordáis que estuvimos tocando pues en cuanto al lenguaje pues literario, a las figuras literarias, y que las figuras literarias pues habla acerca de pues de lo que es una prosopopeya, que es una hipérbole, que era por ejemplo una fábula, y así estuvimos hablando, ¿verdad? El género literario. En cuanto al género literario, creo que lo dejemos, vamos a ver, el símbolo lo hemos tocado, lo toquemos, el tipo también, el símil también lo lleguemos a tocar, la interrogación es cuando uno hace una interrogante y a veces necesita una respuesta a esa interrogante, pero en la escritura, la interrogación que aparece no necesita una respuesta porque en la misma interrogación, recordáis, ya estaba implícita la propia respuesta. Bueno, estuvimos hablando también acerca de la metáfora, que era una metáfora, y bueno, vamos a hablar sobre hebraísmos, ¿vale? ¿Qué es un hebraísmo? Y en cuanto a lo que es el hebraísmo, por ejemplo, tengo que decirles que si nosotros como españoles pues nos marcháramos, pues no sé, de vacaciones y estuviéramos pues quizás entre 15 o 20 días, ¿vale? O una semanita, y estuviéramos en la ciudad de Colombia, o estuviéramos en Bogotá, o estuviéramos en países pues latinoamericanos, que aunque se habla español, se llegan a expresar de una forma que cuando nosotros llegamos a escuchar muchas veces las palabras que ellos utilizan, a nosotros, bajo la perspectiva de nuestra cultura, pues pueden ser raras. ¿Por qué? Porque ellos utilizan una palabra en castellano o en español, y nosotros, bajo nuestra propia cultura, bajo nuestro mismo dialecto, que es el español, pero entendemos que lo que está diciendo para nosotros tiene otro significado distinto al que ellos tienen. Así que cuando ellos hablan, pues para nosotros ciertas palabras pueden ser raras y para ellos también. Por ejemplo, cuando ellos utilizan en algunos países latinoamericanos y dicen, por ejemplo, ¿cómo decirte yo? Bota el saco o no botes el saco. Nosotros estamos entendiendo, no botes el saco. Botar es aquel objeto como una pelota que se tira al suelo y empieza pues a botar, o una canica de caucho. Y claro, y el saco, pues pensamos en un saco de plástico, y cuando nosotros escuchamos no botes el saco, pues posiblemente el saco sea de goma, y al tirarlo pues rebota. Y eso es lo que nosotros podemos entender a la hora de interpretarlo, porque lo que estamos leyendo nosotros, o lo que estamos escuchando, lo interpretamos desde la perspectiva de nuestra cultura y nuestro propio dialecto. Pero claro, para ellos el botar no es botar hacia el piso, sobre el suelo, sino que la palabra botar significa tirar, ¿vale? O desprenderse, ¿vale? Pero no tirar al piso. Fijaros bien, la palabra saco para muchos de ellos significa chaqueta. Entonces estaba diciendo, si unimos las dos palabras, no botes el saco, estaba diciendo no tires la chaqueta. Porque posiblemente la chaqueta estuviera vieja, o estuviera sucia, o estuviera un poquito raída, y le estaba diciendo no tires la chaqueta. Nosotros, como no entendemos
la parte cultural y el dialecto de ellos, interpretamos bajo nuestra propia cultura y bajo lo que entendemos nosotros con la palabra saco y con la palabra votar. Y eso es, pues muchas veces, a la hora de interpretar las escrituras, cuando, por ejemplo, vemos que los profetas cuando escriben, cuando los discípulos escriben, y muchas veces pues nosotros queremos entenderlo cuando está escrito en la Reina Valera del 60 bajo la perspectiva del dialecto castellano-español y bajo nuestra propia cultura, sin pensar que lo que hay ahí es un hebraísmo, que para el autor, que cuando llegó a escribir, esa palabra tenía otro significado. Gloria al Señor. Fijaros que nosotros si vamos al libro de Génesis, en el capítulo 4, allí dice que Adán conoció a su mujer. Y algunos dicen, bueno, claro, estando en el huerto se conocían, ¿no? O mejor dicho, Caín conoció a su mujer. Y claro, como pues Adán y Eva salieron del huerto del Edén después del pecado, y la pregunta sería, y bueno, si están solos, ¿dónde y cuándo encontró Caín a su mujer? Porque están diciendo que la conoció, ¿dónde la llegó a conocer? Eso es bajo nuestra propia cultura y por una mala información de no entender que la palabra conocer en la escritura, esto es un hebraísmo, que está diciendo que Caín conoció a su mujer, dando a entender que tuvo una relación marital, una relación sexual con su mujer. Conocer, la palabra conocer del griego es yadar, que quiere decir la palabra yadar, tener relación sexual. Si nosotros, por ejemplo, vemos que en el libro del Éxodo, en el capítulo 15 y en el verso 6, allí también se habla, hermanos míos, de diestra, de diestra, del griego yamín, gloria al Señor, o mejor dicho, del hebreo yamín. Y tiene pues la palabra diestra. Cuando nosotros miramos y leemos, pensamos, la diestra es la derecha, la siniestra es la izquierda. Y ahí pues podemos cometer muchos errores, porque es un hebraísmo para referirse, para dar a entender otra cosa. ¿Y qué es la otra cosa que quiere dar a entender? Pues miren, vamos a leerlo en la Escritura y vamos a ver, por ejemplo, en el libro del Éxodo, vamos a ver, voy capítulo... un segundito, vamos a ver, y en el capítulo 15, y sobre todo en el versículo 5, dice así las Escrituras, dice, los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedras. Y dice el 6, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. ¿Qué es lo que podemos entender? Según pues la hermenéutica, esto es un hebraísmo que aunque habla de la derecha, pero no está enfatizando simplemente al brazo derecho de Jehová. No, ¿por qué? Porque Dios, por ejemplo, hermanos queridos, es espíritu, no tiene forma, es asexual, es espíritu, no es una persona. Aunque por medio del antropomorfismo, que luego hablaremos de esto, el antropomorfismo no es otra cosa que atribuirle características humanas a Dios. Y aquí vemos también que la palabra diestra es un antropoformismo para referirse a la derecha, pero aquí hace entender que no solamente es la diestra, sino que quiere decir que con el poder, con tu poder supremo, hace todas las cosas. Todas las cosas. Aquí podemos ver un antropomorfismo, pomorfismo, que significa atribuirle a Dios características humanas. Entonces Dios, con el poder de su diestra, con el poder de su brazo derecho, ejecuta los juicios y hace maravillas. Pero no es en sí el brazo, es lo que quiere enfatizar es el poder de Dios en acción.
Gloria al Señor. Eso es un hebraísmo. Otro hebraísmo podemos verlo, mis queridos hermanos, cuando, por ejemplo, nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 6 y verso 33, donde dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Bueno, mirad, en cuanto a este texto, se ha interpretado muy mal durante muchos años, porque siempre lo hemos enfatizado: buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas te serán dadas por añadidura. Pero, ¿qué es entender el reino de Dios? Nosotros ya somos cristianos, hemos nacido de nuevo, por lo tanto, ¿qué reino de Dios tenemos que buscar? ¿Qué reino tenemos que buscar para que luego, como consecuencia, podamos recibir todas las cosas que necesitamos en la tierra? Y a veces hemos enfatizado que el reino de Dios, buscar, pues, orar, leer, estudiar, vivir para Dios, y un sinfín de cosas. Está bien como sistema aplicativo a la vida personal, pero tenemos que entender que esto es un hebraísmo, y cuando habla, por ejemplo, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, del griego es dikaios o dikaios, dikaiunuse, y dikaiunuse significa justicia o salvo. ¿Vale? Entonces, podemos decir también que es aprobado por Dios. Este es el concepto, ¿vale? Dikaios, ¿vale? Significa del griego, pues, reino. Y dikaiosune quiere decir justicia, salvo, salvación, aprobado por Dios. Y este sería el concepto para los judíos. Para el judío, este buscar el reino de Dios o el reino de los cielos tenía la connotación, para ello el significado era ser aprobados por Dios, ¿vale? Ser aprobados por Dios, o buscando la salvación. Por ejemplo, aquí estamos viendo un hebraísmo que lo que sería traducido al castellano, para entender nosotros, sería buscar la salvación que ofrece el reino. ¿Vale? Buscar la salvación primeramente que ofrece el reino. Este es el hebraísmo que aparece en Mateo capítulo 6, verso 33. En la palabra reino es basilea, y lo vemos también, por ejemplo, en Lucas capítulo 10, verso 9. Y aquí, gloria al Señor, vemos el presente. Busca el reino que te ofrece ahora mismo el reino. Bueno, mis queridos hermanos, como yo bien les dije, que en cuanto a las grabaciones iban a ser, pues, más bien cortitas, porque es que si no nos alargaríamos mucho y no podríamos retener, pues, todo lo que se dice. No creo conveniente que hagamos una grabación de 1 hora, poquito a poquito y despacio, para tener buena letra. Estoy repasando en mis apuntes a ver si me he dejado algo, y creo que de todo lo que tengo ya lo hemos explicado, ¿vale? Todo, la metáfora, el símil, el hebraísmo, la prosopopeya, el antropomorfismo, por ejemplo, como bien le acabo de explicar, es atribuir a Dios espíritu, atribuirles características humanas. Cuando, por ejemplo, nosotros vamos y vemos que dice que el brazo fuerte de Jehová no se ha cortado, o que Dios está pendiente de ti, Él tiene ojo y sus ojos son como llamas de fuego. Hermano, en verdad, Dios no tiene ojo, no tiene corazón, no tiene mano. No, eso porque entonces estaríamos limitando a un Dios hombre, humanizado. Pero ¿por qué el Espíritu Santo toma este lenguaje? Este lenguaje es un lenguaje antropomorfismo. El antropomorfismo, hermanos queridos, es atribuirle a Dios características humanas para presentar a un Dios personal, a un Dios como persona, para poder entender a Dios en nosotros, en nuestra mentalidad humana, de que Dios siente, de que Dios nos ama, de que Dios nos acobija, de que Dios está por nosotros. Gloria al Señor. Bueno, así que en cuanto
a esta sexta grabación sobre el tema de la hermenéutica, creo que va a ser la más corta, ¿vale? Porque queremos entrar pues de lleno en los temas concernientes, ¿vale? Del lenguaje literario, de las figuras literarias, porque tengo, como bien les dije, mucho que contarles, pero hay, por ejemplo, casos como el hebraísmo, que con 2 ejemplos es suficiente, como por ejemplo la prosopopeya, que era atribuirle cosas, por ejemplo, características humanas a cosas inanimadas, cuando decimos que los montes hablan, que los montes dan gloria al Señor, que los montes como brazos empiezan a dar palmadas, ¿recordáis? No es que los montes hablaran, no, ni que los montes salten tampoco de alegría porque descendiera la gloria de Dios. Eso es, hermano mío, una prosopopeya, dando a entender que vamos a atribuirle las características humanas a cosas inanimadas como a un monte o a un objeto que no siente, no padece, porque no tiene sentimiento, no tiene vida de ninguna de las áreas, de ninguna manera, pero que a ese objeto nosotros le ponemos las características humanas, ¿vale? Para que podamos definir que ese objeto hace algo como para Dios o para el hombre. Bueno, ya dijimos también que hay casos que con 1 o con 2 ejemplos es suficiente, pues lo mismo que en el hebraísmo. No nos vamos a entretener porque con estos 2 ejemplos ha sido suficiente. Y los que son necesarios recalcar algunos conceptos más y dar más ejemplos para traer más luz, pues creo que los he dejado para lo último. Gloria al Señor. Así que bueno, pues esta sería pues la 7ª grabación. Que el Señor os siga bendiciendo, de vuestro hermano Chato, siervo del Señor, y un abrazo para todos ustedes.